¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estoy preparando una deliciosa salsita borracha. Los invito a quedarse. Vámonos a la estufa. La receta completa va a estar al final del video. Vamos a comenzar. Ponemos manteca en una cazuela preferiblemente de barro. Si no tienes de barro, ocupa una de acero que tenga la base gruesa para que no se te quemen los ingredientes. Vamos a permitir que se desbarate perfectamente la manteca. Y ya que es así, pasamos nuestra cebolla para acitronarla. Tiene que quedar amarillita. De verdad recomiendo usar una olla con base gruesa y queda sabrosísima la salsa. Enseguida ponemos el ajo. Yo lo puse así porque estaba muy panzón, entonces para que se sofría bastante bien. Si no tienes dientes de ajo grandes, pon 2 chicos o 2 medianos. Enseguida vamos a agregar el chile pasilla. Lo corté con tijera para permitir que se fría perfecto. Échale todo junto con las semillas. Las semillas le dan un sabor muy sabroso, parecido al del venorio. Si no lo has probado, en el canal está la receta, te la recomiendo. El chile cambia un poquito de color cuando ya está frito. Agregamos el tomate. Yo lo agrego entero, puedes partirlo si tú gustas. A mí no me gusta porque se desjuga y sabe distinto la salsa. Así es como yo la preparo. Ya que tenemos sofrito el chilito, hay que retirarlo porque si se quema, amarga mucho la salsa. Así es que lo vamos a retirar antes que el tomate. El tomate lo dejamos otro ratito más aquí en la cazuela. Se pone como brillosito, también en un tono distinto cuando ya es hora de sacarlo. Pasamos todo al vaso de la licuadora y vamos a moler. Como puedes ver, la olla es de fondo grueso y la cebolla no se quemó, así como el ajo. Además, el barro mantiene el calor muy parejito. Se cocina precioso en las ollas de barro. Vamos a torear aquí 2 chilitos serranos. Yo le pongo 2 porque somos 2. Si haces más y son más personas, yo te recomiendo poner un chilito serrano por persona. Aquí los voy a dejar a llama baja mientras me vengo a moler perfectamente la salsita. Vamos a poner todos los ingredientes y les vamos a agregar la cerveza. A mí me gusta hacerlo con cerveza oscura. Si consigues pulque también queda delicioso. Muélenlo perfecto hasta que no se vean ya las semillas, porque esta no se cuela. Y ahora la regresamos a la cazuela. Aquí la vamos a tener que estar cuidando hasta que cambie de color, porque ahorita todavía no está cocida nuestra salsita. Le agrego 5 gramitos de sal, como siempre, den 10 segunditos antes de probar. Agregamos pimienta negra, también es al gusto. Permitan que se desbarate muy bien y cuidemos la llama. Ya que pasaron unos 9-10 segundos, es hora de probar. ¿Qué tal está de sal? Me parece perfecto. Ay, no saben cómo se me antoja desde que la estoy preparando. Es una salsa muy sabrosa. No es picosa. El pasilla es un chile muy noble. Por eso le agrego los chilitos serranos. Pero sabe exquisita con su quesito. Miren, aquí ya está hirviendo la salsa. Cambia de consistencia. Pierde un poco de líquido. No te debe quedar demasiado espesa. Si te quedó muy espesa, le puedes agregar un poquito de caldo de pollo o un poco de agua. Y chequen, ya cambió de color. Cuando está así, del característico color del chile pasilla, es hora de pasarla a su salsera.
Vean qué sabroso. Se me hizo agua la boca. Qué rico. Vamos a desmoronarle todo el quesito. Este queso es salado, así es que no le pongas demasiada sal a tu salsa porque se puede pasar. Y ya que la tenemos aquí desmoronadito, le acomodamos sus chilitos toreados. Y ven nada más qué delicia. Suscríbete si te gustó el video y marca la campanita, así te avisan cuando haya nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.